El mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos y amigos, este mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. Gracias a Dios que ha cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Nos gozamos en el Señor y lo alabamos. Hermano, si estás pasando por dificultad, mira hacia arriba. Humíllate delante de Él, de nuestro Dios poderoso, y deja que Él haga en tu vida un nuevo día para alabar, glorificar a nuestro Dios. Mantente unido en familia. Conversa con tu familia. Hablen de lo más importante, que es cómo poder alabar a nuestro Dios cada día. Estamos pasando ya. Gracias a Dios los números de los contagios han bajado. Agradecido con nuestro Dios por aquello. Sigamos marchando adelante firme. Vamos a orar en esta mañana. Porque, hermanos, realmente nuestro Dios es el único que nos ha podido ayudar para continuar adelante. Es el único. Así que vamos a agradecerle a Él por todo. Oremos. Padre bueno, maravilloso, grande, majestuoso, poderoso, eres tú, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por un nuevo día. Gracias, Padre, porque estamos en medio de una pandemia que está azotando el mundo, mi Dios. Pero tu presencia nunca se ha ido, siempre nos ha mantenido, Señor. Nos ha sostenido. Hemos visto tu mano, Señor. Seguimos confiando en ti, Señor. No solamente ha sido la pandemia, Señor. Hay muchas enfermedades, Señor. Muchos sufrimientos, aflicciones, Señor. Y necesitamos de tu fortaleza para continuar, Señor. Te pido, Señor, especialmente por aquellos hermanos, Dios, amigos, vecinos, Señor, que están pasando por quebranto de salud, Señor. Dele la salud que necesita, mi Dios. Dele la paz, Señor, y la tranquilidad, Señor. En medio, Señor, de sus problemas, Señor, ellos puedan sentirte a ti, Señor, y saber, Padre, de que tú, Señor, los estás ayudando, Señor. Y que esto, Señor, pueda fortalecer en sí su confianza hacia ti, Señor. Y si no te conoces, Señor, esto lo lleve, mi Dios, a conocerte a ti, Señor. A entregarse totalmente, Señor, y depositar todo en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el único Padre que ha estado con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida, Señor. Y por eso, Señor, te agradecemos, mi Dios. Te alabamos, Señor, y te honramos, Señor. Señor, hemos pecado, perdónanos, Padre amado, mi Dios. Porque tú eres un Dios santo, mi Dios. Gracias, Padre. Danos fuerza para seguir adelante, Señor, y poder animar a otros, Señor, a continuar, oh Dios. Todos tenemos problemas, Dios, pero tú estás con nosotros en medio, Señor, para fortalecernos, Señor, y ayudarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Te alabamos por aquello, mi Dios. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo enviaste a la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque a través de Jesucristo tenemos salvación, oh Dios. Gracias, mi Dios. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y amigo, te animo a seguir adelante, confiando plenamente en el Señor. Pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de lado aquellas maldades, aquellos malos pensamientos, malos sentir que tenemos muchas veces, porque muchas veces hay mal sentir en nuestra vida. Puede haber enojo, envidia, odio, rencores, malos deseos hacia otros. No, dejemos todo a un lado. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros fuimos creados, hechos a semejanza y a imagen de Dios. Por lo tanto,
Debemos amarnos unos a otros, respetarnos, ayudarnos unos a otros, pero dejemos a un lado el pecado que nos asedia, el pecado que no nos permite continuar. Eso es lo que está acabando con nuestra paz, con nuestro gozo. El pecado no permita que esto siga influyendo en tu vida. La cita que tenemos para este día la encontramos en el libro de Romanos. Yo solamente voy a tocar algunos versículos del libro de Romanos, capítulo 1. Solamente, pero Romanos del 1 al 24. Voy a leer solamente algunos versículos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice más adelante el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y vemos realmente lo que sucedió aquí. El apóstol Pablo hablando las situaciones que están pasando. Y es lo que está pasando en la actualidad, que muchas veces hemos cambiado y vemos hacia dónde va el mundo. Han cambiado totalmente el uso natural. Han deshonrado a Dios. Se han apartado totalmente a Dios. Hoy en día hemos escuchado acerca del matrimonio igualitario. Eso es algo que delante de Dios no es aceptable. Hemos escuchado en diferentes países también acerca de que las personas han tenido relaciones con animales y es aceptado. Han tenido también las relaciones entre parientes, entre hijo, mamá, papá, hija, hermano, hermana, y esto ha sido aceptable. Y todas estas cosas son realmente abominación delante de Dios, porque Dios no acepta estas cosas. Nosotros podemos pensar y tener razonamiento de muchas cosas, pero hermano, recuerde que el fundamento de todo viene de la palabra de Dios, la creación. Dios creó todo, por lo tanto nosotros tenemos que sujetarnos a aquello. El título para este mensaje, este estudio, esta lección es: un llamado a dejar el pecado y seguir a Cristo.
Porque tenemos que abandonar el pecado. Es lo que nos tiene a nosotros enfermos y mal. El pecado. Hermano, el mensaje de arrepentimiento con mucho amor viene de Cristo. Y tú tienes la invitación. Dios te está invitando. Jesús te está llamando. Te está diciendo, aquí está esta carta de invitación para que tú dejes aquel mal vivir. Y puedas empezar a disfrutar de una vida diferente, en el cual tú puedas gozarte juntamente con Jesucristo, saber lo que es realmente vivir. El apóstol Pablo fue un celoso seguidor de la tradición, un religioso totalmente, pero su vida estaba vacía. Él lo tenía todo, tenía estudios, tenía posición, tenía prestigio, tenía autoridad, lo que él quería lo conseguía, pero realmente estaba vacío. Esto no era lo que había saciado su vida. Algo estaba fallando en él. Y es lo que pasa muchas veces con nuestra vida. Nos sentimos de que todo lo que hago no tiene sentido. Y muchas veces digo, hago y veo que las cosas continúan igual. Yo te digo en este día, Jesucristo hace la diferencia. Jesucristo llena nuestra vida. Jesucristo es el que te da el gozo que tú necesitas. Porque no son las cosas que están a tu alrededor, sino el creador de todo aquello, lo que hace la diferencia en tu vida. Y el pecado está acabando con la humanidad. Amigo y hermano, desecha aquello. Tenemos que dejar aquello y empezar a vivir de la manera en que quiere que viva el que nos creó, aquel que nos dio vida. Primero vemos que el apóstol Pablo se despoja para llegar a alcanzar lo mejor. Él se despojó de todo aquello que tenía. Comodidad, buena comida, buenas amistades según él. Lo tenía todo. Pero él se despojó de aquellas cosas para empezar a buscar cosas diferentes que sí lo ayudaron. Miren lo que dice el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, llamado siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo, hermano, se hizo esclavo él mismo, siendo aún un ciudadano romano. Roma era el que tenía el poder en ese momento de todo. Estaba controlando todo, o sea que Pablo estaba en buena posición. Tenía a su alcance todo lo que quería. Pero Pablo estimó de que todo lo que había alcanzado no era ganancia, era pérdida. Miren lo que dice el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22. Vamos a ver algunos versículos aquí. Capítulo 22, versículos 25 al 29. Dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo tenía una buena posición. Era un ciudadano romano. Aquel líder, aquella persona, aquel centurión, avisó al tribuno, y el tribuno dice: tengo una ciudadanía romana, pero tuvo que pagar un precio. Pablo no pagó un precio. Pablo era romano de nacimiento, y aquel tenía más valor que lo que tenía el tribuno que lo había comprado. Pablo estaba bien. Él tenía todo. Pero dice la Biblia y nos enseña de que Pablo se hizo siervo de Jesucristo. Prefirió abandonar toda aquella comodidad para ser un esclavo de Jesucristo. Eso es lo importante en la vida.
Eso es lo que tú y yo necesitamos, dejar todas aquellas cosas para seguir a Jesucristo. Porque lo que vamos a recibir con Jesucristo es ganancia. El mundo te da aflicciones. El mundo te da dolor. Pablo dejó todo para atender al llamado de Cristo. Abandonó todo. Vamos al libro de Filipenses. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Vamos a ver, Filipenses, capítulo 3, los versículos 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo. Cuántas cosas eran para mí ganancia. La he estimado como pérdida por amor de Cristo. Para él no había ganancia en aquello. Para él aquello no era lo que podía llenar, satisfacer su vida. Porque esto lo inducía a hacer lo malo. Pablo, aquel hombre que se llamaba Saulo, estuvo a los pies cuando apedrearon a Esteban, cuidando la ropa de aquellos asesinos. Estaba observando. Ese era el camino de él. Pedía carta para perseguir a los cristianos. Eso era lo que anhelaba a él. Ese era su gozo, su placer. Él tenía todo a su disposición. Pablo, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, uno de los grandes de aquel momento, maestro. Pero Pablo no se sentía satisfecho con aquello. Él prefirió ser esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, siendo aún un ciudadano romano. Sigue diciendo el versículo 8 de Filipenses 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice. Todas las cosas. Para él no había ganancia en nada de aquello. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para él lo que tuvo más valor de ahí en adelante fue conocer a Jesucristo, tener esa relación con Jesucristo. Pero muchas veces, hermano y amigo, nosotros preferimos las cosas materiales, todo lo que está a nuestro alrededor, la comodidad. Y aquello es lo que está acabando con tu vida. Es lo que te da muchas veces tristeza, aflicciones a tu vida. No satisface tu vida. Por más trabajo que tengas, por más salario que ganes, por más vivienda que tengas, por más placeres que tengas, y nunca te sientes satisfecho. Porque lo único que va a satisfacer tu vida se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Y te está llamando. Tenemos que abandonar y dejar el pecado, que es lo que está destruyendo nuestra vida. Nos está enfermando. Estamos viviendo un coronavirus, una pandemia a nivel mundial. ¿A causa de qué? Del pecado. Porque muchos dicen, no, lo que pasa es que esto fue creado. Pues si fue creado, hay una mente maligna en todo esto. ¿Sí? No, esto fue natural. ¿A causa de qué? De que el hombre está destruyendo el mundo. Lo está destruyendo por su ambición, por sus celos, por su codicia. Es pecado todo aquello. No pensando en los demás, no pensando en el prójimo, sino solamente en mi beneficio. Es el pecado, hermano. Cristo nos está llamando a seguirle a Él. Buenas cosas y maravillosas van a venir a nuestra vida. Y el apóstol Pablo decía, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No solamente dice de Cristo Jesús, sino mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo lo ha abandonado. Ha dejado esa vida pecaminosa que tenía. Ha dejado todo aquello. Y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Qué palabra más hermosa y maravillosa. Qué confianza. Qué paz y seguridad en aquel Pablo, que era Saulo en un momento. Jesucristo te está llamando a ti también a dejar ese mundo de pecado y seguirlo a Él. Es lo que tú y yo necesitamos. Hermano, este llamado lo hace a Cristo para todos.
Tú estás incluido en aquello. No es solamente una parte, todos estamos incluidos. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Es lo que está diciendo Pablo. Yo fui llamado, dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, dice en ese momento. Amado de Dios, llamado a ser santo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque es el único que te va a dar paz y la gracia que tú necesitas. A todo lo que está ahí en Roma, Cristo está llamando a todo el mundo y tú estás. Dejemos el pecado, abandonemos aquello que está destruyendo tu vida y vayamos a los pies de Jesucristo. Porque Él sí nos va a dar a nosotros lo que tú y yo necesitamos. Satisfacer nuestra vida. Hermano, el Evangelio nos da esperanza. Es la esperanza que tú y yo necesitamos. Ahí lo encontramos todo. Esa buenas nuevas. Dice el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio son las buenas nuevas que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Lo dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cristo resucitó, está vivo y te llama. Nos llama a nosotros para darnos una vida nueva, darnos esperanza y seguridad, como dice el versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recibimos la gracia solamente a través de Jesucristo para tener una vida eterna. Solamente a través de Jesucristo. Es importante dejar, hermano, a un lado mis estándares de buen hombre. Pensar de que yo voy a ser salvo o estoy bien delante de Dios por mis buenas obras. No. Mi estándar de buen hombre. Es importante dejar de lado aquello y buscar la gracia de Cristo. Porque solamente a través de Cristo voy a alcanzar aquello. No es por lo que yo haga, no es por mis esfuerzos. Porque tus esfuerzos no valen de nada. Tú te has dado cuenta que tú has empezado a ser una buena persona. Tú te has propuesto, dice, en este día no voy a ser grosero con nadie. Voy a tratar de ser amable con las personas. Pero siempre pierdes los estribos. ¿Sí? Porque tú no puedes. Tú solo no puedes. Es como cuando usted empieza un ritmo de ejercicio y a los días se va cansando y se va agotando y va dejando y abandonando todo. Empiezas una dieta y a los días vas dejando y abandonando todo. Porque tu voluntad no te va a llevar. Necesitamos de la presencia de Cristo en nuestra vida para seguir adelante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, dice el apóstol Pablo. Porque muchos de ellos, aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos líderes, solamente pensaban de que las obras de la ley era lo que nos iba a llevar a la salvación. Cuando ni ellos mismos podían cumplir aquellas cosas. Ni siquiera los 10 mandamientos. Ahora te pregunto, amigo y hermano, ¿has podido tú cumplir los 10 mandamientos? ¿Solamente? ¿Has fallado? ¿Has podido cumplirlo? No matarás. Pero muchas veces con tu mente les deseas la muerte a muchos. ¿No codiciar a la mujer de tu prójimo? ¿Has honrado solamente a Dios, no adorando otras cosas? ¿Cómo qué? Como el dinero, la familia,
el trabajo. Has quebrantado todo aquello. Sigue diciendo, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, todas. Solamente con el hecho de faltar en una, has quebrantado todo. Has quebrantado todo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso Pablo habla acerca de este tema. Habla acerca de aquellas cosas. Lo difícil que es. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 27. Vamos a ver rápidamente. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio capítulo 27. Dice el versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Maldito el que no confirmare la palabra de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo, amén. Si seguimos más atrás, dice el versículo 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. El que recibiere soborno. ¿Cuántas veces ha quebrantado la ley de esta forma? 24. Maldito el que hiciera a su prójimo ocultamente y dirá, maldito al que hiriera a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. ¿Cuántas veces has lastimado a tu prójimo? Vamos más atrás. Dice el versículo 15. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová sobre mano de artífice y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Has adorado otro Dios aparte del Dios verdadero? ¿Lo has adorado? ¿Te has inclinado sobre él? ¿Has considerado de que eso es como si fuera Dios? Maldito, estás corrompiendo la ley con hacer aquello. Sigue diciendo el versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. ¿Has abandonado a tu padre y a tu madre? ¿Le ha faltado el respeto? Entonces has quebrantado la ley. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo el versículo 18. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Has ayudado a que muchas personas, en vez de ayudarlo, tropezarlo. Has fallado a la ley. Has fallado a la ley. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Has fallado en todo esto? Entonces has quebrantado la ley. Has quebrantado la ley. La ley no te puede ayudar. Solamente con el hecho de quebrantar algo de esto, has fallado. Tus buenas obras no te van a ayudar. Por eso dice Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Que la ley no me va a llevar a Dios. Es el conocimiento del pecado. Y sigue diciendo el versículo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Solamente con el hecho de quebrantar una, estás maldito. Estás condenado. Hermano, Cristo vino para librarnos de aquello. Tenemos que dejar entonces el pecado y seguir a Jesucristo. Es el único que nos va a ayudar, hermano. No podemos ir de otra forma. El quebrantar solo uno de los mandamientos trae condenación sobre una persona. Y como todos han quebrantado los mandamientos, hemos quebrantado los mandamientos. Los mandamientos entonces no nos van a ayudar. No es por mis obras, no es por lo que yo pueda hacer. Todos están bajo condenación y la ley nada puede hacer para cambiarlo. Vamos ahí mismo al libro de Romanos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice. Versículo 20 en adelante. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que te enseña a ti que estás mal. La ley. Porque lo quebrantaste y lo sigues quebrantando y sigues fallando. ¿Qué te indica eso? Que necesitas de la intervención de Jesucristo para poder cumplir con aquello. Sigue diciendo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No en las obras, no en las leyes. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús nos libra a nosotros de pecado y nos aparta para el servicio de Él. Dice Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. El versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el por justo, por fe, vivirá. Entonces, hermano, mis obras no me pueden llevar a morar con Cristo. Lo dice Romano. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, todos estamos perdidos, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Siendo justificados, nos cambia entonces a ser justo gratuitamente por su gracia, por Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Justificado, cambiando la condenación y libertándonos, hermanos y amigos. El rechazo a Cristo no trae destrucción. Sí, al rechazar a Jesucristo lo que va a venir es destrucción a tu vida. Por lo tanto, es mejor escucharlo, atenderlo, buscar de Él. Dice el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual Dios también, dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pues ellos buscaron aquello. No es que Dios los entregó a aquello. No es que Dios lo despreció totalmente, sino que cada uno buscó el camino que quería, abandonando a Dios, abandonando a Jesucristo. Decidieron revolcarse en sus pecados antes que escuchar. Hermano, cada uno recibe lo que quiere para su vida. Cada uno recibe lo que quiere para su vida. Dios no te lleva a aquello. Tú mismo eliges el camino que quieres seguir. Como dice el libro de Gálatas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembras en pecado, recogerás pecado. Si siembras maldad, recogerás maldad. Si siembras malas obras, recogerás malas obras. Si siembras enemistad, recogerás enemistades. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué estás sembrando con tus hijos? El pecado nos lleva a la muerte, amigo y hermano. Eso es lo que trae resultado del pecado. Por eso Jesucristo nos está llamando a abandonar el pecado. Porque el pecado lo que trae es muerte. Dice Romanos 6:23. De esta manera.
Porque la paga del pecado es muerte, dice. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que trae el pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Va a ser el regalo de Jesucristo. Nos da vida. El pecado destruye. Cristo nos lleva vida eterna, hermano. Cristo nos lleva vida eterna. Hermano y amigo, en Cristo hay vida, gozo, seguridad, paz. Y es lo que te ofrece. Jesucristo te ofrece eso. No te dejes confundir por los deleites del mundo. No, porque los deleites del mundo son pasajeros. Te gozas y te alegras por aquel momento y luego viene destrucción. Muchas veces las personas se casan con personas que saben que son maltratadores, pero dice yo lo amo. Ah, no, yo lo amo. Y tú escuchas consejo, palabra. No, no hagas eso. Pero tú estás viendo lo que estás haciendo. No, pero yo lo amo. Porque es lo que te ofrece el mundo. Y más adelante, entonces viene el tormento. Yo no sé qué hacer. Ya no aguanto, ya no soporto esto. Señor, ¿por qué tú me metiste en eso? No fue Dios, fuiste tú a causa de tu concupiscencia, tu deseo. Tú lo deseaste, tú lo quisiste así. Pero a pesar de eso, Jesucristo te sigue llamando. Te sigue llamando para que tú salgas de aquello. Porque Él te va a enseñar a amar. El amor de Cristo es un amor puro, que todo lo cree, todo lo soporta. En Él no hay envidia. Eso lo ofrece Jesucristo. Él te ofrece a ti aquello. No te dejes confundir por los deleites del mundo, que te hacen esclavo y luego te desechan. Escucha lo que Dios quiere en tu vida. Te está llamando. Vamos a ver qué nos dice Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos. ¿Te sientes sediento? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes atribulado? ¿Te sientes dolido? ¿Estás pasando por dificultades? ¿Estás pasando por problemas? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes dónde encontrar solución a esa enfermedad? ¿A ese problema que tienes? Pues Jesucristo te dice esto. El Dios Todopoderoso te dice esto. A todos los sedientos, venid a las aguas. A satisfacer tu sed, a satisfacer tus necesidades, a satisfacer lo que te tiene a ti mal, ese vacío que hay en tu vida. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, dice. No es importante que tú tengas, no es lo que tú puedes hacer, es lo que Cristo va a hacer en tu vida. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es lo que en ese momento hacía feliz una familia. Es lo que más anhelaba tener en su hogar en este momento. Cristo te dice que es lo que puede satisfacer tu vida. Y te está invitando, hermano y amigo. Si estás pasando por problemas, si estás haciendo de tu vida como quieras, estás anidando pecado en tu vida, estás dejando que el pecado influya en tu vida, Jesucristo te dice, venid, seguirme. Te está haciendo la invitación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en tu mal vivir? ¿O vas a escuchar su voz? ¿Vas a atenderle a Él? La invitación está para todos. Y entre eso estás tú incluido en este momento. Porque está hablando a tu vida. Oremos. Padre amado y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es medicina, bálsamo a nuestra vida, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Porque a pesar de que nosotros somos pecadores, desobedientes, rebeldes, Señor, tú sigues llamándonos, mi Dios. Sigues atendiéndonos, Padre amado. Te pido por aquella alma, Señor, que está pasando por problemas. Hay duda en su vida, Señor, que pueda tomar la decisión de seguirte a ti, Señor. Abandonando toda aquella mala vida que lleva, Señor. Todos aquellos tropiezos. El pecado que está asediando en su vida de alguna forma. Porque lo que el mundo ofrece es pecado totalmente. Vanidades que nos llevan de tropiezo en tropiezo, mi Dios.
Gracias, Padre, porque tú estás aquí para librarnos, Señor. Tú fuiste el que moriste en la cruz. Tú diste todo por nosotros, mi Dios. Y te pido, Dios, por esa alma cansada, Dios. Ayúdala, Padre. Consólala, Señor. Convenza, Señor, esa vida. Siga tocando ese corazón, mi Dios. Y aquellos, mi Dios, que te conocen, Señor, que puedan reforzar cada día su vida más y más en ti, Señor. Entregándose cada día más a ti, Señor. Gozándose más, disfrutando de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es clara, mi Dios. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Escucha, Dios está hablando a tu vida, está tratando contigo. Síguelo.